Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. En esta ocasión quiero platicarte de un tema que considero pues muy interesante. Como siempre, diciéndote que esto que te voy a platicar no creo que sea la verdad absoluta, ni que yo posea la verdad absoluta de nada. Más bien es simplemente mi opinión, es lo que pienso al respecto y puede cambiar en un futuro o tal vez siga pensando lo mismo. Tomando en cuenta lo anterior, me permito platicar contigo de manera pues más abierta, más relajada. Durante mucho tiempo se ha hecho la pregunta ¿en dónde se encuentra la conciencia? Algunos científicos, algunos estudiosos creen que la conciencia es el resultado de compuestos químicos de nuestro cuerpo y que precisamente a través de este juego de compuestos materiales se activa o como una especie de resultado, como un accidente, surge la autoconciencia, la capacidad de ser conscientes de que existimos. Esto pues es algo que hasta la fecha se siguen cuestionando y existen muchos científicos que a lo largo de la historia han intentado buscar a la conciencia dentro del cerebro. Esto es, buscar a la conciencia si se encuentra en el lóbulo frontal, si se encuentra en el cerebelo, si se encuentra en alguna área de los dos hemisferios cerebrales y bla bla bla, sin encontrar ninguna respuesta pues realmente convincente. Y esto es porque pues por más que se ha intentado, no han podido precisamente ubicar dónde se encuentra la conciencia. Y esto es algo muy interesante porque desde el punto de vista de la mística, de la espiritualidad, desde el punto de vista de la conciencia ancestral o de la sabiduría ancestral, pues la conciencia no puede encontrarse en nuestro cuerpo. Nos recordamos, por ejemplo, cuando se decía que la glándula pineal era el asiento del alma, por ejemplo, que si mal no recuerdo, fue el mismo Descartes, me parece, y si no, pues ahí me corrigen, quien lo dijo. Pero bueno, tratar de buscar a la conciencia o lo que realmente somos dentro del cuerpo es igual de absurdo que intentar buscar al locutor de radio dentro de una radio. Por más que tomemos una radio y la abramos y saquemos todos sus componentes, no va a haber manera de encontrar absolutamente a nadie ahí adentro. Y esto es porque la radio es solamente un instrumento de frecuencias, un instrumento a través del cual se recibe una señal, y esta señal de radio pues pasa a través de diferentes sistemas, de diferentes compuestos electrónicos, y entonces sale a través de una pequeña bocinita, ya sea a través de unos audífonos o unos parlantes, como le llaman en otros países, y entonces podemos escuchar al locutor. Pero el locutor o la música que está sonando, pues no se encuentran ahí los músicos ni se encuentra el locutor. De la misma forma, cada vez que los seres humanos intentan encontrar la conciencia dentro del cerebro, dentro del cuerpo humano, lo único que hacen es exactamente lo mismo. Es igual que abrir este radio y descomponerlo y verlo en todos sus componentes y tratar de encontrar al locutor ahí adentro. De la misma manera, es imposible encontrar a la conciencia dentro del cuerpo, porque en realidad nuestro cuerpo físico no es otra cosa que un instrumento de frecuencias. Y de la misma forma, nuestra conciencia como tal, nuestro ser real, el cual puede tener muchísimos nombres, y no te pierdas en los conceptos porque no es la idea de este video. Perdernos en los conceptos es que, bueno, es que es el alma y entonces qué es el espíritu y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu y la diferencia entre la mente y la... No se trata de esto. Ahorita de lo que estamos hablando es de comprender que eso que realmente somos, lo que vendría siendo el espíritu, para resumirlo de una manera muy simple, o en un lenguaje que a mí me agrada más, que es la conciencia, pues no se encuentra dentro de este cuerpo, y que en realidad nuestro cuerpo es un instrumento a través del cual se expresa.
Y eso explicaría por qué nuestra imaginación y nuestro pensamiento tiene la capacidad de alterar nuestro cuerpo. Ya sé que si es la primera vez que lo escuchas te suena muy extraño eso de que cómo que nuestra mente tiene la capacidad de modificar el cuerpo. Sin embargo, debo decirte que es algo que haces todos los días. Siempre pongo el ejemplo del limón porque se me hace un ejemplo muy sencillo, lo puedo poner con miles de otros ejemplos. Pero regresando al ejemplo del limón, si en este momento tú te visualizas e imaginas que estás exprimiendo un limón en tu boca, vas a empezar a salivar. Y esto no tiene ninguna explicación desde el punto de vista materialista o desde el punto de vista del paradigma científico antiguo que sigue imperando. Y esto en realidad sucede porque tu cuerpo es un instrumento de frecuencia, es el instrumento que utiliza tu conciencia para habitar en esto que llamamos fisicalidad o materialidad, por decirlo de alguna forma. En realidad, todo lo que nos rodea es energía y esto significa que es información. Todo es energía e información en diferentes tasas vibratorias. Por lo tanto, podríamos decir que pues tu cuerpo simplemente está recibiendo las señales de frecuencia que envía tu conciencia. Por lo tanto, nuestra conciencia se encuentra en un plano o tasa vibratoria superior que inclusive es muy probable y se cree que va más allá de la mecánica cuántica, ¿no? Y que tiene que ver, en realidad con la mecánica cuántica. Y es por esto que algunos teóricos, por ejemplo, cuánticos, se inclinan a pensar que la mente trabaja o está constituida o se expresa a través de partículas que llamamos taquiónicas. Pero bueno, siento que tratar de entenderlo de esa manera es un tanto complicado, porque el que determina qué es real o qué no es real, qué es conciencia o qué no es conciencia, pues al final del día eres tú, ¿no? Y al final del día soy yo. Entonces es curioso cómo, si entendemos esto que te estoy platicando, es absurdo que una persona pueda creer que existe algo intangible o que no exista algo intangible cuando la conciencia en sí misma es intangible. Significa que no puede tocarse, no puede realmente sentirse a través de los 5 sentidos o percibirse, no sé cómo definirlo. Podemos observar los efectos de la conciencia. En este momento tú me estás escuchando y son los efectos de mi conciencia que está mandando estas señales a este cuerpo físico y a través de mis cuerdas vocales pasa a través de este dispositivo o cámara y a su vez llega a tus sentidos. Pero yo no me encuentro dentro de este cuerpo, mi cuerpo es solamente un instrumento y de la misma forma tú no te encuentras en tu cuerpo es solamente un instrumento a través del cual se está expresando tu conciencia. Entonces es curioso cómo no nos damos cuenta que la conciencia, que nuestra mente, por decirlo de alguna forma, es intangible desde el punto de vista de los sentidos. Es por ello que la mecánica cuántica o la física cuántica se encuentra con barreras que no puede comprender. Y esto es porque ningún instrumento físico realmente puede percibir algo que va más allá de su capacidad o de la capacidad del instrumento que lo está utilizando. Entonces, tomando en cuenta todo esto que te estoy diciendo, durante mucho tiempo y prácticamente desde que comenzó la mecánica cuántica, se ha tratado de determinar en dónde se encuentra la barrera entre el universo cuántico, la realidad cuántica, y el mundo físico. Muchos se han inclinado por esta parte precisamente del observador y existe, digamos que una línea científica que considera que en realidad el observador pues es lo que llamaríamos Dios, la conciencia cósmica, etc. Otra línea materialista se inclina a pensar que es producto del azar y que no existe ninguna conciencia ni nada de eso. Sin embargo, pues si nos tomamos esto muy en serio, nos vamos a dar cuenta que pues en realidad sí existe esta conciencia que va más allá de todas estas cosas que podemos medir a través de instrumentos físicos. Pero te explico, en realidad es muy simple.
Si por ejemplo nosotros quisiéramos fotografiar algo que va a una velocidad demasiado rápida, necesitamos una cámara especial que tenga la capacidad de tomar una fotografía de un objeto que vaya a esa velocidad. De lo contrario, no lo vas a poder percibir. Tan simple como por ejemplo un ventilador o las aspas de un ventilador, que cuando están girando de una manera rapidísima puedes ver a través de estas, apareciera o haces la ilusión de que puedes ver a través de esas aspas o creer que las aspas pues no están ahí. Y esto es porque tu cerebro y tus ojos no tienen la capacidad suficiente para poder ver la velocidad a la que se están moviendo. De la misma manera, las partículas o la energía que es nuestra conciencia no existe en la actualidad ningún instrumento que sea capaz de medirlo. Lo más cercano es esta cuestión de los taquiones, que sin embargo sigue siendo todavía muy teórica. Ahora, este video es con la intención, como siempre, de hacerte pensar por ti mismo, de cuestionarte, de hacerte dudar y de inspirarte, que es lo que busco siempre. ¿Y qué es lo que busco inspirar en ti? Bueno, que nos demos cuenta y que aceptemos algo que es simplemente obvio y que algunos científicos están tratando de demostrar. Entre ellos recuerdo a Stuart Hammerfold, me parece que es anestesiólogo, pero que se ha tomado muy en serio el papel de la conciencia y del hecho de en qué momento estamos despiertos y en qué momento estamos dormidos, y tratar de medirlo en el cerebro si se puede, cosa que no se ha logrado. Y la propuesta que él tiene junto con otros físicos es que en realidad la barrera entre el mundo cuántico y el mundo que conocemos, o el mundo de la física newtoniana, se encuentra en nuestro cerebro, es decir, en nuestras neuronas. Esto significa que las neuronas en realidad serían una especie de receptores de este universo cuántico de infinitas posibilidades, y que a través de esos receptores o interfaz, más bien podríamos llamar que es una interfaz, podemos acceder a la realidad que estamos experimentando todos los días. Pero si nosotros logramos modificar esa interfaz, y creo que de eso se trata este canal y todo lo que subo y demás, si podemos reprogramar esa interfaz, si podemos reprogramar nuestras creencias profundas, podemos ser capaces de percibir una realidad diferente. Y esto ya, mis queridos amigos y amigas, maravillosos espejos del multiverso, pues tiene ya implicaciones demasiado profundas y podríamos estar hablando horas al respecto de estas implicaciones. Pero el punto es decirte que la barrera entre el mundo cuántico, donde todo es posible, donde la energía se encuentra pues en todas partes, la energía es ilimitada, las posibilidades son infinitas, el tiempo y el espacio se colapsan, todo eso, ese mundo se encuentra prácticamente aquí y ahora, y lo único que marca la diferencia o la barrera entre ese mundo y esto que estás percibiendo, que tiene leyes físicas newtonianas como la gravedad, etcétera, la causa y efecto, las leyes de Newton, esa barrera se encuentra en tu cerebro, en tus neuronas. Tus neuronas son esa interfaz precisamente, lo cual nos hace, como te decía hace un momento, pues pensar en implicaciones importantísimas, porque nos conecta inclusive con las investigaciones de Jacobo Greenberg y el potencial transferido entre cerebros, y a aceptar algo que les cuesta muchísimo trabajo aceptar y que no van a querer aceptar durante muchos años todavía, y es el hecho de que cada uno de nosotros somos creadores y co-creadores de la realidad que estamos experimentando todos los días. Así que bueno, espero que esta pequeña información te inspire, te haga darte cuenta que tú eres el sueño y el soñador, el tejido y el tejedor, que tú eres el centro del mandala y que en ti está la capacidad de modificar la realidad que experimentas. Sobre esto, y para cerrar, quiero platicarte un poco, por ejemplo, lo que explicaba el físico cuántico Fred Alan Wolf. El doctor Fred Alan Wolf, dando talleres precisamente sobre esto de los saltos cuánticos y todo esto que tiene que ver con la unión de la ciencia con la espiritualidad, le hacían esta pregunta sobre si logro cambiar mi percepción y logro poder, modificarla, ¿significa que entonces ya voy a poder ver carros volando y
campos de energía por todas partes, etcétera, lo que el doctor Fred Alan Wolf simplemente explicó. Si cambias tus creencias o cambias la manera en cómo percibes el mundo, no vas a ver esos carros volando ni nada de esas cosas, pero la manera en cómo acomodas la realidad va a verse modificada, cosa que he explicado en otros videos como cuando hablé de metaprogramación. Y esto significa que si, por ejemplo, yo tengo la idea y la asunción o la seguridad de que el dinero es algo muy complicado y muy difícil de obtener, toda mi realidad y mi cerebro se va a enfocar en eso y por lo tanto es la realidad que voy a experimentar. En cambio, si de manera honesta primero me doy cuenta de qué programaciones tengo que me hacen creer esas creencias con el dinero, si logro modificarlas a través de mi voluntad y acepto simplemente por el hecho de aceptar y borro esos programas negativos y acepto que el dinero es algo fácil y que viene a mí de manera rápida, que vivo en un universo de abundancia, de prosperidad, si realmente lo creo, mi cerebro, como el instrumento que es, se va a concentrar, mi atención y todo se va a concentrar en atraer a eso a mi vida, en que yo lo pueda ver en todas partes. Tan simple y sencillo como decirte que en este momento te enfoques en todo lo rojo que puedas ver que está a tu alrededor. Y si lo haces, va a haber un momento en donde vas a empezar a ver tantas cosas rojas que, créeme, que te vas a sorprender de la capacidad que tiene el cerebro para enfocarse en algo. Y así como te puse el ejemplo de un color rojo, imagínate qué pasa cuando piensas que la vida es algo bien difícil, que bien complicado y una cosa terrible. Pues tu cerebro se encarga de demostrarte eso, porque como dijo el buen Robert Anton Wilson, lo que el pensador piensa, el demostrador lo comprueba. Así que bueno, espero que este video les sirva, que este video te haya inspirado. Les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Se despide su amigo Iván Donaldson. Y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad y nos vemos en los sueños. Abrazote.